Hola, muy buenas tardes. Somos el grupo número 6. Vamos a presentar hoy día el trabajo final integrador con el tema propuesta de mediación pedagógica en los entornos digitales de aprendizaje. Los integrantes del grupo son Guillermo Velasco, Mabel Torres, Silvana Guale, Mónica Paredes e Iris Intriago. El objetivo de esta tarea es elaborar propuestas pedagógicas para la mediación del aprendizaje en ambientes educativos mediados por las TIC, que promueven la comunicación efectiva, la retroalimentación, la tutoría y el empleo de estrategias didácticas como expresión de las competencias digitales del docente. En esta actividad, el estudiante deberá hacer, considerando una disciplina que enseña, presentar una planificación de una unidad didáctica a elección para ser implementada en un contexto de virtualidad, incorporando algunas de las pedagogías emergentes abordadas en el curso, la tutoría, la tutoría tecnopedagógica y las herramientas para la comunicación sincrónica y asincrónica. Para ello, se deberá seguir los siguientes pasos. Nombre del curso a desarrollar en la virtualidad. Como grupo hemos escogido del área de lengua y literatura el bloque literatura, que tiene 4 unidades, de las cuales se escogió la unidad número 3, con el tema entre fantasmas y aparecidos. Enmarcado en el relato de terror, este subgénero literario atrae mucho a los y las adolescentes por las emociones que despierten por la mezcla de la realidad con lo imaginario. En esta unidad se propone identificar la literatura clásica de terror El gato negro de Edgar Allan Poe. También tenemos que seguir la secuencia según el nivel educativo o proceso de capacitación al que se destina el curso. Este curso está diseñado para los estudiantes de octavo año de educación general básica. Según la definición de los participantes, de los usuarios, se ha tomado en cuenta al docente tutor y a los estudiantes de octavo de básica, entre edades de 12 y 13 años. Objetivos de aprendizaje. Aquí tenemos determinar las características y estructura del cuento de terror a través de la observación de videos, el análisis de texto para valorar y disfrutar la expresión oral y artística. Como grupo, trabajamos en el diseño y planificación de una unidad didáctica. Aquí nosotros escogimos la unidad número 3 entre fantasmas y aparecidos, en donde se determinarán los siguientes temas del relato de terror y sus subtemas. Literatura, unidades didácticas, la número 3 entre fantasmas y aparecidos, con los subtemas características de un relato de terror, estructura de un cuento de terror, El gato negro por Edgar Allan Poe. Para poder aprender las características de los cuentos de terror, en este subtema los estudiantes van a observar el siguiente video sobre las características de un cuento de terror. Entran al link para poder observarlo. Después de observar el video de las características del cuento de terror, se hará una prueba de su conocimiento resolviendo un quiz. Ahí también está el link para que los estudiantes ingresen. Después de ello, vamos a aprender la estructura de un cuento de terror. Y en este subtema los estudiantes observarán el siguiente video de la estructura del cuento de terror, para lo cual, después de observarlo, también trabajarán respondiendo a las preguntas de un cuestionario en el quizzes. Una vez hechas estas dos actividades, previamente en casa, de manera asincrónica, están preparados para trabajar de manera presencial, pues tendrán que recordar los conocimientos adquiridos necesarios para llevar a cabo las siguientes actividades de manera presencial. El gato negro de Edgar Allan Poe. El docente pedirá que lean el cuento de terror El gato negro y para afianzar sus conocimientos escucharán un audiolibro. Ahí está el link del audiolibro. Una vez terminado de escucharlo, el docente les pedirá a los estudiantes que comenten sobre el relato. En esta parte, los estudiantes identificarán las características y estructuras que se encuentran presentes en el cuento de terror El gato negro de Edgar Allan Poe. Los personajes, el conflicto, los elementos que producen miedo, lo desconocido, lo inesperado, lo increíble. El docente establecerá las conclusiones de la lectura luego de identificar los personajes, conflictos, elementos que producen el miedo, lo desconocido, lo inesperado y lo increíble. Metodologías o estrategias didácticas a utilizar en la unidad didáctica seleccionada. En esta modalidad didáctica se trabajará con el método de la clase invertida, con los estudiantes de octavo año. Se desarrollará en dos momentos las actividades. En la primera se hará de manera virtual y en el segundo momento
en el colegio de manera presencial. En esta primera parte verán las características y estructuras del cuento de terror de forma virtual. Para eso el docente utilizará la plataforma B-Learning y desarrollará actividades donde observarán videos y luego desarrollarán actividades en un quiz. En la segunda parte de esta unidad didáctica se trabajará de forma presencial. El docente utilizará el laboratorio de la institución educativa, donde se escuchará el audiolibro El cuento de terror, El gato negro de Edgar Allan Poe. Y a través de una lluvia de ideas, los estudiantes identificarán las características y las estructuras que se encuentran presentes en este cuento de terror. Además, los estudiantes podrán identificar en estos cuentos de terror los personajes, el conflicto, los elementos que producen miedo, lo desconocido, lo inesperado y lo increíble. Recursos digitales para el aprendizaje en la unidad didáctica seleccionada. Para realizar este curso virtual, utilizaremos la herramienta S-Learning, mostrando los contenidos que se pretende desarrollar aplicando la introducción al curso a través del video, en donde también el docente hará su presentación. Los estudiantes harán su presentación también a través de un Padlet. Luego de ello observarán videos donde se clarificará la estructura y características que contienen el cuento de terror. Estos estarán en documentos digitales, resolverán actividades de preguntas y responderán un quiz. Luego también los estudiantes elaborarán un organizador gráfico con las características y estructuras de un cuento de terror que lo realizarán en Canva. Una vez terminadas las clases, rendirán sus evaluaciones en el Google Form. En esta unidad también se implementará un Google Chat de estudiantes y tutor donde se podrá dejar mensajes, noticias y cualquier notificación a los estudiantes. También se utilizará un blog donde se implementará el foro. Para la comunicación asincrónica, la mejoraremos utilizando y aplicando un blogger que nos permita subir temas que los estudiantes puedan comentar o aportar de esta forma en los foros con los estudiantes. Hola, mi nombre es Guillermo Velasco. Ahora continuaremos con el ejemplo de clase en los entornos virtuales que hemos seleccionado como grupo. Dentro de la metodología que utilizaremos en nuestra clase, vamos a utilizar el aula invertida. El tema de la clase son los elementos literarios y temáticos del cuento El gato negro de Edgar Allan Poe. El objetivo de la clase es analizar y comprender los elementos literarios y temáticos presentes en dicho cuento. Antes de nuestra clase, como material de lectura, los estudiantes escucharán el audiolibro del cuento de terror El gato negro de Allan Poe. Luego de esto, ellos tendrán que participar en un foro de discusión en el cual debatirán dos puntos. Van a escribir un comentario sobre los elementos de terror y queremos también que puedan comentar los aportes de sus compañeros. Para esta parte utilizaremos obviamente los recursos que tenemos en YouTube y también utilizamos un blogger para que los alumnos puedan hacer sus aportes allí y lo puedan utilizar como foro. El tiempo que nosotros hemos establecido para nuestra clase virtual es de 2 periodos de 45 minutos. Para iniciar tendremos una parte introductoria que tomaremos 15 minutos de este tiempo. En esta parte les compartiremos a los estudiantes un link de la aplicación Mentimeter donde ellos van a llenar una encuesta
en la cual compartirán sus sentimientos con una sola palabra en cuanto al cuento que ellos pudieron escuchar. Luego de eso, se compartirá con los estudiantes una breve descripción del entorno, del marco histórico y de la biografía del autor, Edgar Allan Poe. Para esto utilizaremos también la aplicación de Canva. Posterior a esto, tendremos un tiempo para un análisis grupal. Para esto tomaremos 20 minutos. En base al estudio del cuento del gato negro, formaremos grupo para que los alumnos puedan realizar un análisis específicamente sobre el simbolismo del gato negro y la decadencia del narrador. Este análisis le vamos a pedir a los estudiantes que los puedan hacer o lo puedan presentar en la aplicación, en el Padlet, donde ya se encuentran distribuidos los grupos. Luego de esta actividad, tendremos una sesión de preguntas y respuestas que tomaremos 15 minutos. La idea de esto es que los estudiantes puedan compartir, puedan hablar, puedan expresarse en cuanto a los elementos literarios y algunos aspectos importantes del cuento, como por ejemplo, cuáles son los elementos literarios del cuento, personajes, narrador, acciones, ambiente, atmósfera, cuál es el papel simbólico del gato negro en la historia, cómo se manifiesta el tema de la culpa y el remordimiento en la narrativa, qué función cumple el segundo gato negro en la historia. Y habrán preguntas obviamente libres de los estudiantes. Y por último, tendremos el tiempo para una actividad interactiva. Tomaremos 20 minutos. Hemos creado un juego, una trivia de preguntas con opciones múltiples, donde le permitimos al estudiante que pueda aprender de una forma divertida y también que pueda reforzar o tener una correcta retroalimentación de conceptos claves. Y por último, tomaremos los 10 últimos minutos para poder explicar una tarea individual, que consiste en crear un resumen visual relacionado con el cuento del gato negro. Los alumnos se les va a pedir que hagan por lo mínimo 8 imágenes, y que estas imágenes puedan ser insertadas en un documento de Word y ser subida en el espacio de las tareas. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a explicar cómo se desarrollará la tutoría en la unidad didáctica. En el curso Entre fantasmas y aparecidos se implementó como recurso el chat, que presta bondades de la tutoría en los entornos digitales sincrónicos, donde el tutor y estudiantes establecerán horarios de tutorías en una sala virtual, destinados de manera simultánea a intercambiar mensajes que ayudarán en la solución de dudas. En el uso del chat se establecerán instrucciones claras detallando las actividades que se desarrollarán. El docente tutor dará orientaciones claras y específicas en el chat de las actividades que deben desarrollar los estudiantes durante todo el curso. El tutor brindará información a los estudiantes sobre el valor de las actividades, pautas de participación. La evaluación motivará la retroalimentación al finalizar de las actividades y definirá el tiempo que durará cada sesión. Entre las herramientas que se utilizaron son las sincrónicas y asincrónicas. Entre las herramientas sincrónicas que se utilizaron está el chat de estudiantes y el chat con el tutor. Las tareas con tiempo, los documentos que se comunicaron para subirlos a su debido tiempo con las notificaciones, y entre las actividades asincrónicas está la comunicación por medio de los blogs y por medio del foro.